esta tarde lluviosa nos recibe Paulina Lavista en la casa de su padre, Lavista, el gran compositor de cine, esposa de uno de los grandes escritores de este país, Elizondo, que sí quede huella con Paulina. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. A ustedes es un honor para mí que el Heraldo me haga una entrevista a un periódico de muchísimo prestigio que yo pues conozco desde su nacimiento, ¿no? Porque, por mi edad, ¿no? Bueno, ya... Así que gracias por haberme invitado. Y para ti, Emiliano, por mi amistad contigo, ¿no? Y a mí me conoces desde mi nacimiento y ahorita vamos a hablar de ti, vamos a hablar de tu infancia, de tu acercamiento a las cámaras y a la fotografía. Por favor, compártelo con nuestro público. Con mucho gusto. Bueno, soy hija de un compositor de música para cine, Raúl Lavista, que fue fundamental para la época de oro del cine mexicano. Mi papá compuso alrededor de 400 películas, de manera que su trabajo en los 40, 50, yo nací en 1945, pero tengo conciencia en 52, ya tengo 7 años y me doy cuenta de las cosas. Entonces, para mí era muy importante mi papá porque yo lo veía, es decir, piensen que nací en 50, en 45, y en 52 se inventa la televisión. Entonces, era una niña que no había televisión y de pronto aparece en el panorama la televisión. Entonces, el mundo de los niños cambia, porque tenemos ya directamente una información muy diferente a la que era de oídas, porque no leíamos todavía mucho, ¿no? Este compositor de mi padre, pues, vivía un momento estelar del cine, de manera que a mi casa acudían, por decirte algo, Dolores del Río, me cargó Pedro Infante. Entonces, Pedro Infante venía a mi casa a ensayar, o venía Miroslava. Entonces, yo tampoco sabía quién eran, pero la figura de mi padre era importante porque él hizo un programa en 52, quizás el programa más ambicioso que haya tenido nunca Televicentro. Televicentro se llamaba entonces, Televisa, que fue La Hora Chrysler. La Hora Chrysler consistía en que mi padre tenía una orquesta y todos los cantantes, grandes cantantes de Bellas Artes, iban al programa de mi papá. Entonces mi papá aparecía en la televisión dirigiendo la orquesta y dirigiendo a Giuseppe Di Stefano, a Elizabeth Schwarzkopf, porque era un convenio con Bellas Artes. Un programa estelar, fantástico que tuvo. Yo insistía mucho en que con mi mamá, porque cómo salía mi papá en la tele, cómo se podía salir mi papá, y ya empezó como un cuestionamiento sobre la fotografía, ¿no? Entonces me decía, no, hasta que insistí y fui a Televicentro a ver cómo era el primero, digamos, primera televisión primitiva. No había videos, había nada más cámaras, ¿no? Y ahí, bueno, entonces ya veía a mi papá en los monitores chiquitos, me emocionaba mucho. Entonces, yo viví en una niñez muy rica de niños. Vivíamos en una privada con un jardín enorme. Entonces había una pandilla de niños clase media igual que yo, que todas las tardes jugábamos. Y estas casas que había alrededor, yo era célebre porque mi papá era muy famoso y iban todos los artistas a visitarlo. Entonces todos mis amiguitos eran así. Fíjate, era amiga de Emilio Echevarría, el gran actor de Amores Perros. Sí, sí. Y él y yo hacíamos obras de teatro con los argumentos de mi papá. Esa niñez a mí me ha mantenido viva porque íbamos al jardín a jugar y entonces de pronto jugábamos niños con niños. Entonces me desenvolví mucho en esta sociedad de niños, ¿no? Y vivíamos muy cerca del club italiano, una suerte de club de los tránsfugas de la guerra. ¿Y cuándo fue tu primera cámara? ¿Cuándo obtuviste el objeto? No, mira, lo primero que recuerdo es que mi mamá tenía un libro de ballet y lo sacaba. Yo tendría 7 años. Y lo abría, entonces estaba el bailarín del aire. Y yo le preguntaba a mi mamá, pero ¿cómo es posible que no se caiga? Porque yo entendía la ley de la gravedad, ¿no? Me decía, es que es una fotografía. Sí, no importa, pero ¿cómo le hace para detenerlo en el aire? Entonces, eso fue mi primer interrogante y creo que ahí vino todo mi interés de saber cómo podían detener al bailarín en el aire. O sea, no sabía que era... Aunque me dijeras una foto no me resolvía el problema de que por qué no se caía. Pasó el tiempo y nos cambiamos a vivir a Coyoacán, no a esta casa, sino en Bruno Traven. Y entonces descubrí la cámara de mi papá, tendría yo 11 años, una Zeiss Ikon. Me la prestó y
de pronto me dijeron, no, revelan los rollos en la Casa Rivas, en el centro de Coyoacán. Entonces ahí en mi bici, porque estaba yo antes del puente de Xoco, que no había nada, no existía Río Churubusco, no se había entubado, ¿no? Entonces fui y, oh maravilla, la cámara Zeiss Ikon 6x6 en negativo grande, me la revelan y me devuelven una grande, y yo dije, no, pues esto está fantástico. Entonces ya empecé a entender lo que era la fotografía, y se me resolvió el problema de que pues capturabas el instante, ¿no? ¿Y cuál es tu primera foto? Mi primera foto es, fíjate, y por aquí se las puedo sacar, iba haciendo mi papá una película, fue el padre José Mojica, un famosísimo tenor que renegó y después se hizo cura, pero fue muy famoso artista de Hollywood de los 20, ¿no? Y hicieron una película que se llama Yo Pecador, y a mí me pareció fantástico, y todavía con crinolinas raras que tenía yo, tomé mi primer retrato. Otros primeros retratos que hice fue cuando iba el gran pianista Claudio Arrau, porque mi padre, además de ser compositor de música de cine, y por eso fue tan bueno, es que era un melómano extraordinario. Mi papá fue niño prodigio, tocaba desde chiquito Mozart y esas cosas. Entonces fue un gran pianista, amigo de Claudio Arrau. Y Claudio Arrau lo invitaba a ir a Alemania, pero mi papá. Entonces cuando iba Claudio, venía a México a dar recitales, siempre venía a mi casa. Entonces, otro de los primeros retratos que hice es de Claudio Arrau con mi papá. Tú naciste como retratista. Yo, en cuanto tuve una cámara, dije, esto es lo mío, ¿no? Ok. O sea, esto es lo que yo quiero. Y luego, cuando tenía 15 años, hacía yo esos pininos con este revelado. Me vino a fotografiar para mis 15 años Ursula Bernard, una fotógrafa alemana, judía alemana, buenísima. Me hizo unas fotos muy bonitas, por ahí hay una ya ahora en Instagram, y me pareció una valquiria así con todas sus cámaras Hasselblad, ¿no? Me pareció fantástico. Dije, yo quiero ser como esta mujer, pero no había escuelas y yo no sabía cómo, ¿no? Entonces, digamos que crecí en estos juegos con Emilio Echevarría, con esta gente, y jugaba con el hijo de Cricri, con el hijo de Soler. Sí, pero bueno, estos personajes me sonaban, pero yo tampoco sabía bien quién eran. Entonces, pues pasó el tiempo, empecé para acercarme a esto, fui modelo. Primero fui modelo de ropa y de comerciales. Hice muchos comerciales, a pesar de mi nariz. Ok, atrás y enfrente de las cámaras. Sí. Y ya que dejamos la infancia, ahorita lo que me gustaría que también platicaras con nuestro público es del amor. Sí. Ahora sí, del Elizondo. Mira, déjame explicarte. Yo fui primero productora de cine a Chichincle. Fui así pasito por pasito. Primero a Chichincle de Antonio Reynoso y Rafael Corquidi. Ahí me eduqué, digamos. Fui primera generación del CUEC. De la Escuela de Cine de la universidad, y como productora me fui haciendo un prestigio muy rápido, muy rápido. Y yo produje 5 películas profesionalmente. Entonces, ese entrenamiento de productora me permitió acercarme, por ejemplo, a Juan Rulfo. Iba mucho con Antonio Reynoso o Héctor García. Y yo empecé a ver estos fotógrafos, pero pues no sabía mucho. Pero Reynoso me instruyó. Me empezó a dar libros de Cartier-Bresson y yo empecé a entender a través de Reynoso, que es realmente un maestro extraordinario mío, porque era mi jefe, además. Hice, por ejemplo, Frando y Liszt con Jodorowsky, yo tendría 20 años. Entonces, todo eso me fue formando en mi forma de afrontar mi trabajo con fuerza, es decir, tener la fuerza, el conocimiento, ¿no? Y entonces produje, y mi trabajo estelar fue el de las Olimpiadas. La película de las Olimpiadas fui gerente de producción, estuve encargada de todos los negativos de la... ¿Dónde sale Ofelia Medina? No, esa era Paz. Sí, esa no. Esa también, la dirigió Juan Ibáñez. Sí, no, esta es la película en sí de los Juegos Olímpicos. Okay. Trabajé un año. Eran 35 camarógrafos ingleses y 35 mexicanos. Entonces yo controlaba a los 70 camarógrafos, imagínate. Tenía yo 22 años. Y yo, bueno, no, es que es increíble. Yo no tenía cámara, es decir, era la de mi papá, pues no me la prestaba y yo no me había comprado una cámara, no tenía dinero, yo era chambeadora. Cuando entré a las Olimpiadas tenía dinero, entonces le dije a Antonio Reynoso, y ahora sí, maestro, ya me voy a comprar mi cámara, la que yo quería. Me compré una Nikon
una Nikon, y con esa empecé, junto con Reynoso, a hacer unos desnudos y algunas pruebas, ¿no? Pero en el momento que tuve la cámara me liberé, y entonces dejé el cine. Cuando iba yo a dejar el cine, apareció en mi vida Salvador Elizondo. Entonces, más que nunca, que era, Salvador fue, además de un gran escritor, del cual, pues, puedo decirles a ustedes que estaba yo, pues, si no enamorada, impresionada por él desde que tenía yo 13 años. Salvador Elizondo era amigo de mis padres y era, no expliqué bien, mi padre tenía un salón de música, y los domingos, un open house, y ahí ese open house, que no tiene nada que ver con el cine, iban a oír música, pero música en serio. Entonces, a mi casa iban Juan Rulfo, iban Pedro Coronel, Rafael Coronel, Ruth Rivera, un grupo enorme de personas a las sesiones musicales a las que asistía el joven Elizondo. Entonces, yo hacía hula hula cuando ya Elizondo iba, porque me llevaba 13 años, a las reuniones. ¿Y en el hula hula fue el flechazo? No, el flechazo, no, porque él siempre me echaba el can, pero yo tuve un principio de, bueno, estaba casado, y les juro que pues tuve muchos pretendientes, pero jamás podía yo romper un matrimonio, ¿no? Entonces, yo respeté siempre el matrimonio de Salvador, aunque siempre me coqueteó. Ahí, con el tiempo, hubo una solicitud para entrar al CUEC. Entonces, Salvador era el sinodal de la cosa. Yo no sabía nada y me pasó con 10. Yo no sabía nada. Porque pues le gustaba y pasé al CUEC, porque yo fue un desastre en la escuela. Y entré a la escuela de cine, entonces Salvador ya me vio trabajar y un día me habla y me dice, no tenemos nada que ver, era amigo de mis papás. Me habla, y mi maestro en el CUEC, ya era mi maestro, me habla y me dice, quiero unas fotos urgentes para un libro. Le dije, pero es que no tengo cámara. Pues a ver cómo le haces, pero yo quiero unas fotos. Entonces, Bojorquez me prestó su cámara, ya voy con Bojorquez y la cámara de Bojorquez. Entonces hago los primeros retratos de Elizondo y me quedan bien, pero con la cámara de Rogelio. Antes de irse me pide otra sesión de fotos. Ya se había divorciado y me empieza a echar más el can, pero yo le tenía miedo. Tenía fama de, pues después de Farabev, ya había escrito Farabev, entonces tenía una fama horrible de torturador y cosas horribles. Entonces, Ya había escrito. me daba miedo. Pero bueno, con esto del cine y de lo que yo ya empecé a hacer, pues yo tenía mi cámara y por terminar la película de las Olimpiadas, me tardé todo un año en trabajar muy intensamente. Yo era muy buena trabajadora. Y ya cambiando de tema, Sí. tu vida con Elizondo, tú ya como fotógrafa profesional. Mira, el amor nació muy rápido. Un día me habló y me dijo, quiero que seas mi chamaca. Y dije, ya vas. Ya se había divorciado, había tenido 4 novios después del divorcio, así que no me sentía nada culpable de aceptar la primera cita con Elizondo. Fue el 17 de diciembre, me habló, me dijo, oye, es que yo ya me harté, yo quiero que seas tú mi chamaca. Le digo, pues yo también, le dije, yo te quiero que seas mi chamaco. Y nos vimos y nunca nos separamos. Por cierto, al segundo día fue tu papá a una comida y me la presentó. Y tu papá le dijo, bueno, ya te conseguiste una joven, ¿no? Le dijo, porque andaba con puras medio vejestorias, ¿no? Y bueno, de ahí sale un amor que ya también es post-mortem. Pues más que un amor, que fue muy grande, fue la forma en que él me ayudó a que todo lo que yo quería hacer lo podía realizar. Y me impulsó como fotógrafa. Me dijo, ya, deja el cine y nos íbamos a hacer excursiones. Me decía, toma fotos, toma. Pero también fue al revés, tú también lo apoyaste mucho con tu trabajo profesional. Entonces, hicimos... Y ahorita pasamos a una parte que a mí me interesa muchísimo, porque está Salvador, mi papá, todo ese mundo muy lírico, donde existía también esta revista de caballeros. Juan Ibáñez también era un gran amigo, como líder de la Palomilla. Y ahorita quiero que nos platiques de todas estas grandes vedettes, pero te considero también la gran fotógrafa de revistas de caballero, y cómo en estas revistas pues venía Jodorowsky, venían entrevistas de Buñuel. Ah, sí. Déjame contarte entonces cómo empezó esto. O sea, yo ya había hecho una exposición en Bellas Artes y varias exposiciones serias, digamos, pero Juan Ibáñez, que era muy amigo nuestro, en un momento dado éramos muy amigos, Ofelia, Juan, Salvador y yo íbamos mucho a comidas y todo esto. Entonces yo empecé a fotografiar a Ofelia y todo eso,
Pero Juan Ibáñez empezó a decir, oye, hay un señor Ortega Colunga que quiere que vayas a verlo para una revista de desnudo que tiene. Y, o sea, no, ¿cómo crees? Hasta que un día fui al señor que tenía su despacho en el Bucareli 18, en un elevador que se hacía todo así, pero en la calle de Bucareli, cerca de los periódicos, donde toda la mañana estaban los voceadores. Entonces yo no sabía bien qué onda, y llegué con él y me sacó una revista horrible así con esos modelos con la boa y la boquita parada, y le dije, no, yo no hago ese tipo de fotos. Dijo, por eso me dijo Ortega Colunga, me dijo Juan Ibáñez que usted es un artista. Decía Juan Ibáñez, ve a ver a este señor. Y yo no, hasta que un día fui al señor Entonces yo no sabía bien qué onda, y llegué con él y me sacó una revista horrible así con esos modelos con la boa y la boquita parada, y le dije, no, yo no hago ese tipo de fotos. Dijo, por eso me dijo Ortega Colunga, me dijo Juan Ibáñez que usted es un artista. Le dije, bueno, no sé, le dije, pues yo no he hecho mucho desnudo, tengo nada más una secuencia. Hagamos una prueba. Le digo, va, hagamos una prueba. Entonces me hace una prueba. Y le dije, pero quiero ciertas condiciones. Le dije, yo no puedo hacer con flash, no puedo hacer con luz artificial, eso es luz natural. Así que mándeme una modelo y págueme el revelado de los rollos y vemos qué onda. Entonces, efectivamente, hago la cita, llega una modelo que medía 2 metros, guapísima, 1,80, llamada Irene Moreno, con unas nalgas blancas preciosas. Entonces, empecé a hacer la secuencia y me empezó realmente a gustar. Con mi cámara tomar la cosa femenina en un desnudo fino, ¿no? Y le hice unas fotos finas, pero en una de ellas la puse en un sofá, muy guapa, azul, que contrastaba muy bien con el cuerpo, y en eso, la suerte, estoy con el tripié, brinca el pinche gato, y en el instante en que el gato brinca sobre el desnudo, me dijo, ¿pero cómo le hice? Pues dije, pues mi gato. Entonces ya me vio y dijo, no, se queda usted conmigo. Entonces empecé a hacer fotos tipo Playboy, pero pues con un estilo, no había estilo, porque cada persona o mujer tenía un arquetipo, ¿no? Entonces, lo que sí quiero contar es cómo descubrí o impulsé a Lin May. Entonces, llegué con Lin May a Tlatelolco, en un edificio horrible, y salió toda maquillada con una boa. Le dije, no, señorita, le dije, no. Por favor, yo no la puedo tratar así. Por favor, usted es china, le dije. ¿Por qué no hacemos una sesión en mi estudio y trae usted un abanico chino y un kimono, etcétera? Y entonces hagamos, o japonés, lo que fuera, pero que fuera oriental, ¿no? Y así fue. Entonces ya no tomé fotos ese día, y luego le hablé a Ortega Colunga, que fue muy audaz, siempre. Y le dije, no tengo luces artificiales. Ni sabía usarlas bien, ¿eh? Dije, se las voy a comprar. Le dije, ¿me las va usted a comprar para un reportaje? Sí, se las voy a comprar, y que me las compra. Aún las tengo, usted no. Pues ahí como pude, inventé, las cité y le hice unas fotos fantásticas, china por acá con el seno saliendo. La hice china, y sensualmente china, chinesca. Y entonces era muy amigo de Alberto Isaac, este periodista Ortega Colunga, que pertenecía a un grupo de periodistas de los 40, 50, como Renato Leduc, como Pedro Campo, y él, que eran muy amigos. Entonces, hacen una comida para presentar la revista, y está Alberto Isaac, y me dice, mira, Paulina, me dijo, con tus fotos, Lin May es la actriz vedette de mi película Tívoli. Entonces, resultó, y eso es cierto, que Tívoli tiene mucho éxito, y entonces los productores de cine se dan cuenta de cuán exitosa y fácil es hacer una serie de películas que vendrían después de las ficheras, en las que se usaba un cómico, Carmen Salinas, y una nueva muchacha que se encuerara. Entonces, en México hay una serie de mujeres que viven del desnudo, porque la mujer mexicana no se desnuda. Entonces, estas mujeres son las que yo voy sacando, y a muchas las mando al cine, y empiezo a hacer la revista, un catálogo para el cine.
Entonces, todas estas, Rebeca Silva, Isela Vega, y las voy fotografiando. 10 años, maestro. Sasha Montenegro. Todas. Esas fotografías solamente una que otra. Acaban de hacer una revista, una película preciosa, Las hijas de Cuevas, que se llama Bellas de Noche. Sí, la conozco. 4 de ellas, son 5. Wanda Sykes, Olga Briskin, Rosy Mendoza, la princesa Yamal, y no me acuerdo de la otra, y Lin May. Entonces, 4, yo las fotografié, y no son todas las fotografías, las convertí en artistas. Pero de alguna manera siento cierta responsabilidad porque soy culpable sin querer del desastre del cine nacional. Ay, pero no hay que decir desastres. Bueno, de esa época de las ficheras que fue tan imitando una película a la otra, ¿no? Pero todo parte de Tívoli. Pero tuve... Y que a mí lo que me gusta es esa bipolaridad. Tú haciendo estas fotografías y Elizondo, ¿qué estaba escribiendo en esos momentos? Unas cosas fantásticas. Elizondo escribía, por ejemplo, estaba haciendo el grafógrafo, que en el texto fantástico que se burlaron de él, pero que finalmente está dedicado a Octavio Paz, escribo que escribo. Me veo escribir, que escribía, que escribo, también puedo verlo escribir, que escribía, que escribo. Un texto loquísimo que viene a ser una revolución en la literatura mexicana. Y entonces los dos hacíamos, Salvador escribía en el periódico, y yo era una forma de ganarme dinero, porque pues o chambeaba haciendo bodas, o haciendo retratos que no me pagaban bien, pues eso me pagaba muy bien. Y además me divertí mucho. Era un ejercicio. Lo que es increíble para reto. nuestro público es que sí quede huella, es esa huella que tú dejas de estas grandes vedettes que se vuelven íconos y no deberías de hablar de vergüenza, sino de un legado, porque ahorita ya se vuelven estas mujeres de culto. No, es que yo las llamo bellas y audaces. Yo quisiera hacer un libro, porque debo publicarlo, tuve la suerte de que me devolvieron los negativos, la mayoría, no todos, todas las transparencias. Entonces, más que todo, era un ejercicio, porque cada uno era un reto. Déjame que acabe la idea, porque para mí es muy importante esta pareja que existía, Paulina, Elizondo, que tenían esta pluralidad, que abarcaban toda la cultura, la gran cultura con Octavio Paz, la música con tu papá, la fotografía, las vedettes, el mundo popular, la revista que llegaba al albañil, y le daban un contenido muy bonito y muy alto a esta revista de caballeros, que ya no existe un equivalente en este país, y estas mujeres, que como tú bien les dices, audaces, tampoco ya las revistas de caballero sacan estos íconos. Sí. Estas mujeres que inventaste, que después se hicieron las ficheras, y ahora son de culto. También, ¿cómo te has vuelto, Paulina Lavista, la protectora de la memoria de Elizondo? Bueno, naturalmente con él viví una vida literaria muy rica con Salvador. Entonces, claro, siendo un escritor, digamos, bien considerado por la crítica, con muchísimos amigos, pues tuve la oportunidad, al lado de él, de vivir una vida literaria, una vida también muy constructiva de trabajo en conjunto. Y se le está reconociendo en Nueva York a toda la revista. Uno de los números lo dirigió Salvador y yo participé con él todo el tiempo. Y tan fue importante el número que hicimos, que se llama Texto y Textualidad, que ahorita está un fototexto mío porque Salvador me conminó a que hiciera yo un fototexto en la revista, porque mandó a varios artistas, no sé, a Vicente Rojo, a Arnaldo, les dio el nombre de la revista para que desarrollaran un texto visual y legible, porque se trataba el texto, el número de lo que puede ser leíble y legible al mismo tiempo. Entonces, textos inventados de Rocha, por ejemplo, una escritura que no existía, o poemas de E-Comics. Entonces, todo se fue ilustrado y toda la revista la hice yo con fotos, me encargaba Elizondo, y desarrolló un texto que hoy se está inaugurando esta revista y me mandaron pedir esta obra y están escribiendo sobre esa obra ahorita. En Nueva York. En Nueva York. Entonces, esa simbiosis de trabajo con Salvador fue muy importante.
Había veces que nos íbamos, por ejemplo, a hacer recorridos por la colonia Santa María para fotografiar las ventanas de Santa María. O nos íbamos por rumbos por la República y entonces iban saliendo esos instantes que los llamo momentos dados, ¿no? Yo los llamo momentos dados como Mallarmé, que hace su poema Un golpe de dados, Sí, sí. no abolirá nunca el azar. Yo digo, quiero decir con eso es que el azar me ha puesto estas fotos, ¿no? Rogelio es testigo de uno de mis grandes momentos en la vida, y mi fotografía más célebre, que es la foto de Borges, el retrato que le hice a Borges, ¿no? Este retrato es el que más vendo, la única foto que vendo, yo creo. Pero para que entienda nuestro público, Borges, Lee May, esa pluralidad. Sí. Y ahorita voy a una cuestión. Es el teatro de la vida. Sí. Y lo que es, bueno, quiero también importantísimo, es esa cuestión de género, que tú eres una mujer, que también es un tema de los que hay que hablar, que perteneces también, y decirlo, a una tradición de grandes fotógrafas. Aquí, Katy Horna, Graciela Iturbide, Paloma, y que yo podría decir, sin temor a equivocarme, que México es un productor de grandes fotógrafas. Lo es, empezando por Lola Álvarez Bravo. Claro. Lola fue un poco como yo, que hacía fotografía de artistas, pero también hacía retratos a encargo, ¿me entiendes? No desnudos, pero hacía reportajes, ¿no? Yo a Lola le admiro mucho, creo que fue una gran fotógrafa y un ejemplo a seguir. Pero hay que recordar que la fotografía en México no era considerada un arte. Hay que considerar que en los 60s, no quiero decir que no hubiera grandes fotógrafos, porque ya estaba Lola, ya estaba Don Manuel, estaba Héctor García, estaba Katy Lucho López, Horna. pero no había espacios para la... Entonces, Salvador me presenta en 1970 en Bellas Artes y se abre por primera vez en mucho tiempo, porque sí hubo exposiciones antes, no puedo negarlo, a una nueva idea de que la fotografía puede ser ya una pieza de museo. Entonces empiezan a abrir, por primera vez abre Bellas Artes las puertas a mí. No a mí, a una joven que va a presentar esto y entonces toman, digamos, conciencia y empiezan a abrirse galerías de arte. Se hacen, entramos a la plástica mexicana, 10 fotógrafos, entonces empieza a considerarse al principio de los 70s a la fotografía como un arte. Y eso es muy importante. No, expones con mi madre, con Carmen Parra. Entonces, hacemos, por ejemplo, el foro de arte contemporáneo, que tu madre habló, de asociación de artistas. Pero yo manejaba, digamos, este trabajo de las desnudos, pues era mi modus vivendi. Entonces, yo tenía que hacer 1 o 2 reportajes al mes. Entonces, hay unas historias fantásticas con todas ellas. Eran mujeres muy lindas que me entregaban su cuerpo para que yo las fotografiara. Entonces, yo tenía que ser respetuosa con ellas, encontrar el arquetipo, porque yo no sabía, era un azar cada vez que escenario. Ortega Colunga era muy generoso y les decía, yo quiero ir a las brisas, pues me pagaba las brisas y ahí iba yo con Lin May en el avión. A Lin May la hice china, la hice como hawaiana, la hice como japonesa, y de todo tipo, porque la fotografié repetí muchas veces. También soy descubridora, eso fue increíble, con Paco y Casa y Salvador. Había un momento que ya no teníamos modelos en la revista Yo, y me dice, pues busque algo, Paulina, me decía Ortega Colunga. Le digo, pues voy a ir al Lírico, le digo, ahí hay modelos que salen desnudas. Va, dice, entonces ahí voy con Salvador al Lírico a encontrar a alguien. Esto es cierto, ¿eh? Y ya salían desnudas, no me preguntes todo lo que hacían. Voy a ir al Lírico, le digo, ahí hay modelos que salen desnudas. Va, dice, entonces ahí voy con Salvador al Lírico a encontrar a alguien. Esto es cierto, ¿eh? Y ya salían desnudas, no me preguntes todo lo que hacían. Entonces, había una chica desnuda muy mona, muy jovencita, que ya salía desnuda y hacía, perdón, barbaridad y media en el show. Pero le dije, con ella está muy bonita, muy joven, dice, se llamaba La Princesa Yamal, sale en la revista en la película de María José Cuevas.
Entonces la cito. Y como yo sabía que era una vedette así vulgarona, alquilé el departamento de García Osejo, que estaba frente al Parque México, y me la llevo ahí, a esta mujer de pelo corto, así mona, y la lanzo, pues, sus primeras fotos de México, de Argentina. Y le quito lo vulgar y le hago art déco, porque así con su Sí, pelito sí. corto, y gran éxito de la mujer. Increíble. Pasa el tiempo, me vuelvo a retratar y ya se había convertido en una maravillosa mujer rubia, que parecía un Leonardo da Vinci, y ahí la retrato y ya tenía casa y amante con alberca y toda la cosa. Ya había subido. Entonces, pasa el tiempo, esto es cierto, y se roban el tesoro de antropología. Y sí, acuérdense que la descubrimos, Paco y Casa en el Lírico, de ahí la sacamos, la metí a la revista yo, ¿eh? Y se hace famosa a través del... Entonces va al cine, consigue el amante, la casa en Bosque de las Lomas con alberca, y resulta que se roban el tesoro, un 24 de diciembre se roban el tesoro de antropología. Sí, sí, sí. Y entonces pasa el tiempo, no encuentran al ladrón y bailando la princesa Yamal. Es cierto, en un cabaret le encuentran en el pie el brazalete prehispánico azteca y hay un antropólogo que dice, ahí está la... ¿Y qué hacía el antropólogo ahí? Pues viendo el show, el antropólogo la ve bailar y lo detiene porque trae una de las joyas que han robado. Y la detienen. Ella cuenta muy veladamente en el programa de cómo estuvo detenida 3 años. Había sido el novio de ella que se había robado las joyas y las encontraban casi todas menos 2 que habían vendido. Entonces, increíble la historia de la princesa Yamal. Ay, pues está aburridísima la película ahí que hizo Diego Luna comparado con tu anécdota. Porque Pero hizo una película, ¿quién? Diego Luna, ¿Sí? ¿Sobre qué? o Gael García, ya no sé, ¿Qué? pero sobre el robo. Ah, no la vi. Sí, 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 que la presentaron en el Museo de Bueno, Antropología. no sabía. Ah, no la vi, fíjate, se me fue. Lo que también es importante es eso, Paulina, la que guarda la memoria. Todo el amor que le has metido a guardar esa memoria que se va a... quiero que nos platiques al público Pero, cómo le has dado... Mira, es importantísimo lo que me estás diciendo, porque, digamos, uno de los principios que tuvimos Salvador y yo era trabajar y hacer siempre una crónica. Entonces, yo estoy publicando, he estado publicando algunos artículos en los que él escribe, yo hago una foto y coincide con una entrada del diario de él. O sea, muchas veces pensamos que iba a ser, que había que registrar, él me combinaba eso, la época que estamos viviendo. Entonces, eso para mí fue muy importante. Donde íbamos, yo llevaba la cámara. Entonces, registré como una memoria, porque no son fotos buenas o mejores o peores que nadie, siempre es una memoria constante de toda la vida literaria y musical y artística. Pues, ¿cuántas hicimos happenings con tu papá? Sí, todo eso. Había sesiones en casa de Corsas donde tu papá organizaba todo. El papá de Emiliano fue un gran pintor, muy amigo de Salvador, se llamaba Alberto Gironella, no Gironella porque lo equivocan, es español, Gironella. Gironella y Salvador hicieron una gran exposición que se llama Cámara Oscura. Sí, sí. Entonces, creo que Salvador siempre le interesó trabajar la plástica con la literatura, y eso un poco hizo conmigo, ¿no? Plástica y literatura, todo el tiempo. Él se ponía a escribir, yo me metía al cuarto oscuro y en la noche, mira, escribí esto, y decía, mira, esta es la foto que hice. Entonces, fue muy importante y fundamental para mí, Salvador. Sin él no hubiera podido ser, haber capturado el mundo que me tocó vivir, que es lo que quiero decir. Sí, esa parte es la parte de amor Sí. con Salvador Elizondo. Pero ahorita quiero, digamos, para cerrar este tramo y ir a la próxima pregunta, es cómo has guardado de su memoria de Salvador, y ahorita se va a una universidad, que nos platiques el empeño y los años que le has dado a ese proceso. Salvador murió en 2006, a partir de lo cual le he publicado 12 libros, yo. O sea, póstumos. Él publicó 14 en vida, yo llevo 14 libros de él. Porque por ser 13 años menor que él, tuve la suerte de sobrevivirlo.
estos 20 años, yo nunca he pedido un libro para mí, a mí nadie me ha hecho un libro, yo nunca he publicado un libro de mi obra. Todos estos 20 años los he dedicado a Elizondo, a clasificar su obra, y él dejó 84 cuadernos de diarios, que eso se dice rápido, 84 cuadernos de diarios, desde que nace, desde que tiene 11 años hasta que se muere. Ningún escritor ha hecho este volumen de diarios, diario. Es decir, entonces, esa crónica muchas veces está ligada a la foto que tomé ese día, ¿no? Fue una combinación. La primera parte de nuestra relación vivimos en el Parque México, en un departamento muy chico. Jamás aceptamos un puesto político. Era vivir de nuestro arte, del artículo, del reportaje, a veces hacíamos travesuras. No teníamos dinero. ¿Qué hacemos? Le digo, sí, voy a hacer una entrevista para Ortega Colunga. Dile que vino una reportera francesa y entonces él se hacía la entrevista. y engañábamos entonces hacía fotos yo y decía, vino Mimette Drieu, francesa, y entrevistaba a Elizondo, hacía la entrada y hacía las preguntas y las respuestas. Y lo engañamos, no era cierto cuál es entrevista, éramos Salvador y yo haciendo así. En fin, era muy generoso Ortega Colunga. Fue una época, por ejemplo, eso es interesante que les cuente, había que hacer la obra Naná con la tigresa, y Naná se desnudaba, o sea, la tigresa, en una escena en el teatro, la obra Naná. Entonces, me dijo, de aquello que tome usted, la obra donde Rosenda Montero le da un beso en la boca a la tigresa y está desnuda la tigresa. Entonces, fui a ver la obra y le dije, oiga, pues le dije, no puedo. Le dije, pues yo necesito un telefoto. Le digo, no tengo, estoy en el teatro y además no hay luz, tengo un telefoto, aunque forzar el rollo, es muy difícil. Bueno, ¿cuánto cuesta el lente? Le dije, usted no va a comprar un lente de Hasselblad se lo voy a comprar. No le estoy preguntando si se lo voy a comprar. Me dice, ¿cuánto cuesta? Oye, 9,000 o 10,000 pesos, entonces eran como 100,000 de ahora. Me compré el lente y dije, donde no me salgan. Y entonces tomé a la tigresa desnuda, quiero decir, la audacia del tipo y mi compromiso profesional. profesional. Y ahorita para cambiar de tema, y que tú ya dejaste huella, tu marido dejó huella, tu papá dejó huella, y la gente que quiere dejar huella, que quiere ser fotógrafa, ¿tú qué le recomendarías a las nuevas generaciones, Paulina? Mira, es un oficio muy difícil. Hace poco vi una entrevista de Angélica Aragón en donde le preguntan a un joven, bueno, ¿por qué no hay muchas escuelas de cine y para que todos seamos actores? Le dijo, es que la vida de artista es sacrificada, no es una vida muy fácil. Entonces joven, si voy a ser fotógrafo, pero ¿cómo vas a vivir de eso? Es lo que es complicado, ¿no? ¿Pero qué les recomiendas hacer de actividades? Bueno, o sea, y lo ahorita, más importante, creo... Perdona que te interrumpa, Sí. porque hay una herramienta, acabas de compartir en este programa, lo difícil que era tener un telefoto y una cámara, y ahorita todos los seres humanos tenemos el acceso a una cámara, a un telefoto. O sea, ¿cuánto hubieras dado tú por tener esa libertad y esa cantidad de imágenes que nos abruman ahorita? Y el Instagram, que eres nueva en el Instagram y estás creciendo, por favor debes de compartir tu Instagram con el público del Heraldo Media. Por favor. Pero, ¿qué ha sido para Paulina esos cambios en la tecnología? Bueno, yo creo que el primer consejo que le doy a los jóvenes es que adquieran una cultura visual. Es decir, que investiguen y que aprendan los principios de composición como la divina proporción. Hay reglas de composición como lo hay en la pintura, tú lo sabes. Sí, sí. Entonces, es importante la cultura para poder tener un criterio de qué vas a hacer, ¿no? Cómo vas a afrontar esa foto. Es un oficio difícil y por la cantidad de imágenes que estoy viendo me parece que se han perdido ciertos principios de composición, de reflexionar el ángulo. Van tac, 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 disparando por todos lados. Una de ellas le atinan. Falta un poquito, creo, volver a los principios de composición. Están un poco confusas por todos lados, colores. Hay mucha mezcla, ¿no? No alcanzo a entender muy bien. Lo que sí es fantástico es el alcance que tiene ahora. Así estamos haciendo millones de fotografías al día. Me preocupa mucho, naturalmente, por ejemplo, que los negativos
en blanco y negro duran ad infinitum si tú los tienes bien conservados y bien revelados. Y con toda esta mezcla, no sé si se van a poder abrir los programas de 50 años. Si todo lo que se está capturando se va a perder por el volumen de esta nueva, digamos, tecnología. ola y tecnología impresionante y maravillosa. Entonces yo creo que no se puede olvidar la fotografía análoga. Debe conservarse de alguna manera el oficio de revelar y amplificar, porque ese negativo no se va a perder, está bien tratado y bien guardado. Va a durar, así pasen todas las programas que cambien de estilo y de componerse las fotos por internet, eso nunca va a pasar el negativo. Entonces creo que hay que valorar lo que se hizo antes y combinarlo y no ignorarlo para que no del todo se pierdan los archivos o la memoria de los lugares, ¿no? ¿Cuánta memoria se va a perder si no podemos abrir dentro de 20 años todos los programas o todas las fotos que se hacen ahorita, que ya no sirvan los sistemas? La memoria. El programa se llama Que sí quede huella, basado en una canción de Guadalupe Esparza. Yo sé que tú has dejado huella y queremos despedirnos del público del Heraldo. Y ha sido un privilegio que nos abras la casa de tu padre, la casa de familia, y algunas palabras que quieras decir a nuestro público. Bueno, el que se acerque a la fotografía, que lo tome en serio, ¿no? Y que no lo tome a la ligera y que estudie y que sea disciplinado. La disciplina y es muy importante. Hace poco subí a internet, parece que tuvo muchas visitas, la forma en que yo almacené en los rollos, ¿no? Por ejemplo, mi forma de hacer siempre una planilla con las pruebas en la fotografía análoga. Esa planilla la pongo los negativos y siempre los tengo a mano, ¿no? Para estar. Entonces, ¿qué le puedo decir a los jóvenes? Trabajar con conciencia y cultivarse visualmente, entender y tratar de, por ejemplo, saber todos los estilos de la pintura, porque muchas veces hay una referencia artística en unas imágenes que ves en el mundo, ¿no? Quiero decirles que la vida, para mí la fotografía es como estar dentro del teatro de la vida, que las fotografías no las voy a buscar, me han sido dadas por encargo, porque me las he encontrado en lo que yo llamo el teatro de la vida. Es decir, el escenario en el que yo nací es un escenario. Yo voy a la calle y veo a una niña descalza viendo la ciudad. Bueno, ese instante humano me interesa capturarlo. Pero también me interesa mi vedette, qué linda, pues sí. Porque va a salir, esas mujeres hacían soñar al mexicano. ¿Qué era la revista de desnudos? Era un sueño del mexicano. Hacíamos un póster triple. Esas mujeres las pegaban en su taller y yo hacía soñar a los mexicanos con un erotismo fantástico. Eso es lo que a mí me gustaba de esto, que era para el pueblo y para los erotómanos. Lidia Gortari tenía todas mis fotos, erotómanos de colección. Entonces, no hay un estilo. Cada mujer me daba un estilo, un arquetipo, ¿no? Y era al azar. Pero estando presente un gran fotógrafo hoy, sabe lo difícil que es tomar una foto de desnudo, porque tienes que estar viendo tiempo, exposición, arquetipo, mujer, pose. No hay tiempo más que de eso. Y toda la concentración, ¿no? Ahora, otra cosa, el fotógrafo tiene que aprender muchas cosas y en un instante resume todo lo que sabe. Porque cuando va a tomar la foto tiene que decir composición, pero tiene que ser ya automático. Tiene que tener toda esa cultura para que automáticamente él ya esté, digamos, consciente de qué puede hacer con esa imagen. Pues como dice Chava Flores, clic, clic, clic. Clic, clic. El retrato ya salió. Muchísimas gracias.